les pido que abran en la carta de Segunda de Timoteo. Nos hemos centrado en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Sin embargo, hay un antecedente, ustedes pueden ver en el primer capítulo de esta carta, Segunda de Timoteo, el versículo 3, inicia la salutación de Pablo a Timoteo, donde dice en el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Inicia con este saludo y yo les quiero pedir que lo guarden en su mente, porque este es un saludo que tiene una relación muy importante con el cierre del capítulo 3, ¿no? Que es en donde viene el mensaje que queremos retomar. ¿Qué nos informa? Bueno, que Timoteo está pastoreando una iglesia que está en Éfeso. Esto lo sabemos en apartados anteriores. Sabemos que él es un hombre con una fe no fingida. Esa es una parte del versículo que me gusta. Como jóvenes, chicos, a veces es muy difícil tener fe y a veces como jóvenes sabemos que salimos de problemas diciendo, sí, ya, perdón, me equivoqué, pero a veces no sabemos si estamos sintiendo haberlo hecho o no haberlo hecho, pero sabemos que es más rápido decir, ya, sí, me equivoqué. Esas actitudes de jóvenes para salir de aprietos, fingiendo a veces para no estar en complicaciones más grandes, aquí me lleva a mí a pensar con ustedes, cuando se trata de la fe, no se trata de fingir. Y ese es el saludo de Pablo a Timoteo. Recuerdo de ti tu fe no fingida. Entonces, es un hermoso saludo. En el segundo capítulo, en el versículo 23, después de estar hablando con Timoteo, dándole consejos, retomo este versículo donde dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Este es un largo consejo que le da Pablo a Timoteo. Le recomienda primero que no se meta a cuestiones necias e insensatas, porque esto solamente podría acarrear contiendas que no tendrían sentido que él se ponga a discutir, así que le recomienda, no te metas a contiendas necias. Es una recomendación a los jóvenes, en este caso a Timoteo, pero lo trasladamos a los jóvenes, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, y entonces viene la cualidad de un siervo del Señor, amable para con todos, apto para enseñar, ¿no? Y entonces resulta que todos los jóvenes que buscan ser siervos del Señor también tienen la cualidad de ser aptos para enseñar, con mansedumbre, y ese es un aspecto importante. Tenemos que considerar que si yo quiero señalar un error, si yo quiero indicarle a alguien que se ha equivocado, dice que con mansedumbre se corrige a los que se oponen, a los que no están de acuerdo conmigo, tratando de explicar por qué. Pero aquí el antídoto o la clave de actitud, de conducta debe ser mansedumbre, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y entonces esto es algo muy importante. Yo voy a señalar un equívoco, yo voy a decir, no estoy muy de acuerdo contigo, pero yo espero en Dios que sea Él quien le muestre que está equivocado, que sea Él quien le permita ver el error. De ahí por eso que yo simplemente cumplo con decir
lo más mansamente posible, y esta sería la palabra, mansedumbre, humildad podría ser, porque quizá Dios les ayude a entender y se arrepienten, ¿no? Entonces pueden conocer la verdad para escapar, y esta es una parte importante del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hasta ahí cierra estos primeros inicios donde le recomienda a Timoteo. Y vamos al capítulo 3, que es el que tenemos acá. Hemos estado haciendo una comparación. En los últimos tiempos, que es de donde habla este capítulo 3, nos pusimos a reflexionar algunas cuestiones respecto a qué significa para un joven, qué significa para una persona que está formándose, los falsos maestros, la enseñanza equivocada. Y no es fácil vivir en el mundo sin estar en el mundo. Como jóvenes les toca ir a la escuela, como jóvenes les toca formarse en el mundo, es parte de lo que nos corresponde ir haciendo. Sin embargo, un extra que tiene un cristiano, un extra que tiene un hijo de Dios, es que va a poder conocer a los falsos maestros, los maestros que no están exactamente llevándonos por la enseñanza que nos han marcado nuestros padres, nuestros abuelos. Dentro de la cotidianidad del mundo, los niños están con sus madres y entran a la escuela, tan pronto se empiezan a valer por sí mismos. Ese era un requisito de preescolar. No sé si se acuerdan las mamás, decían, tiene que ir al baño, porque si no, no me lo aceptan, ¿no? Entonces, ese era un requisito de preescolar, que ya se pueda valer para que vaya el niño al baño cuando lo necesite, y ya así con eso, ya entra a la escuela, ¿no? Entonces la mamá entrega a su hijo a la escuela, se queda 2 años en preescolar, porque no son 3 realmente, de allí pasa a la primaria, son 6 años en la primaria, ya serían 8, luego pasan a la secundaria, son 3 años en la secundaria, ya son 11, y de ahí pasan al bachillerato. Hace unos 5 años el bachillerato era de 2, ahorita ya son 3, ¿no? Entonces se vuelven 14 años en la escuela. Y no hemos terminado. Terminando el bachillerato, sabemos que tenemos que seguir, eso dice, ¿no? La eficacia, si necesito ganar dinero, necesito pues tener un buen trabajo, entonces necesito dedicarme a algo que me permita tener un ingreso aceptable, necesito pues hacer algo que me guste, también lo pensamos, ¿no? Si me voy a dedicar a una profesión, pues necesito que no sea mala o que me guste. Entonces escogemos una licenciatura y no es fácil, o sea, es muy meritorio. Esta es la trayectoria que tenemos que seguir. ¿Cuántos años son entonces? 14 más 4, 18, 19 años. ¿Qué se puede hacer con un joven 19 años en una escuela? ¿No? Entonces, en la casa los tenemos, cuando la mamá lo tuvo 4 años, ¿no? A los 4 años lo metió a la escuela. Hoy en día, déjenme decirles que ya los puede uno meter de 2 años o 3 a la escuela. Es el nuevo sistema que acaba de empezar. Entonces una mamá lo cría 2 años, 3, y ya le dice, ya vete a la escuela. Entonces, de 3 años que lo suelto, 19 años que se pasan en la escuela, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué aprendimos durante 19 años, durante 14 años, durante 11 años, durante 3 años? ¿En qué nos hemos formado? Entonces, vamos con 2 de Timoteo, capítulo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué podría significar? Nosotros hemos puesto aquí, ya estamos en unos últimos días, sabemos, lo sentimos como cristianos, hay muchas señales. Los últimos días antes del rapto de los santos, es la vinculación que hemos hecho respecto a lo que
Timoteo señala los postreros días. ¿Qué son postreros? Es decir, ya los últimos días, ya no va a haber días después de estos. Eso significa postrero. Ya no va a haber días. Se acabaron los días, meses, años, ya, se acabó. Eso es postreros días. Vendrán tiempos peligrosos. Uno dice, ¿peligro? ¿De qué sentido? ¿En qué se refiere? ¿Qué peligro puede haber? Y nos dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Es un versículo muy fuerte y uno dice, no, a estas personas ni las quiero conocer. ¿Quiénes son? No lo sé, pero si alguien se me aparece a mí y es un soberbio, es un blasfemo. ¿Qué es blasfemo? Decimos, hemos puesto un poquito de este lado porque hemos encontrado una similitud interesante. La escuela nos da ciertos mensajes. Por ejemplo, cuando nos dice amadores de sí mismos. ¿Han oído ustedes algunas personas cuando dicen, ¿por qué no te valoras? ¿Por qué no te enseñas a ti? O sea, tú vales mucho y mereces respeto, ¿no? Es el dicho. Entonces, resulta que nos enseñan que cada uno de nosotros tiene mucho valor y que deberíamos de amarnos, de querernos, de saber que somos valiosísimos. No sé, ¿han entrado a Facebook, chicos? ¿Han entrado a Internet? ¿Han visto los mensajitos que comparten nuestros compañeros de la escuela? O sea, mensajitos donde te dicen, quiérete, ámate, eres grandioso, disfruta tu vida, no permitas que alguien te diga que eres feo, ¿no? Constantemente nos están diciendo que cuidemos nuestra persona, pero por allí se está favoreciendo lo que en la escuela llamamos autoestima alta. Yo sé, no quiero ser alarmista, sin embargo, como cristianos tenemos que saber leer entre las líneas, ¿no? Lo sutil de este tipo de acciones. Sí, yo tengo alta autoestima, soy cristiana y por lo tanto soy hija de Dios, y está bien. Pero, ¿por qué me dice Pablo que habrá hombres amadores de sí mismos? ¿Qué podría suceder ante esto? Entonces, aguas con la alta autoestima. ¿Hasta dónde me lleva la alta autoestima? ¿Qué acciones me lleva a realizar con las personas con las que me rodeo en mi relación con Dios? ¿Qué me lleva a hacer? Avaros, bueno, eso sí queda claro, ¿no? Una persona que junta y junta dinero y no lo usa. Aquí yo lo entendía no solamente con el dinero. Las personas avaras no solamente no es que no sueltan el dinero. Una persona avara puede también no compartir, no mostrar, o sea, no quiero compartir mi silla, no quiero compartir mi mesa, no quiero compartir mi espacio, no quiero compartir mi cama, no quiero compartir mi comida, no quiero compartir mi relación, o sea, no me hablen, no quiero hablarle a nadie, no quiero compartir ni mi persona. Soy avaro con todo, con lo que sé, con lo que hago, con lo que digo. Entonces, yo lo veo un poquito más amplio, aunque se entiende en el diccionario como la persona que acumula dinero y no la usa, este dinero. Sí hay gente en el mundo, creo que algo que hemos aprendido también es que muchas personas, no muchas personas, se nos enseña a buscar dinero, a tener dinero, a ahorrar dinero. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero deberías de juntar dinero, tener mucho dinero, júntalo. Ya que lo tenemos, decir, ¿a qué? ¿Qué sigue? ¿No? A veces no escuchamos los mensajes completos porque se quedan en esta parte, pero se fomenta entonces una sensación de que yo debo de juntar dinero. Vanagloriosos, soberbios, pero bueno, rápidamente veo esta parte, presunción de méritos propios o cualidades, altivo y arrogante. Las juntaría yo. ¿Se acuerdan que dijimos que les recomendó a Pablo la mansedumbre? Esta mansedumbre se opone a lo que aquí está. Vanaglorioso, soberbio. Logré algo y por lo tanto me lo deben reconocer.
Yo creo que tenemos en la escuela compañeros, maestros, que si no los felicitan, se enojan. Si no les dicen, ganaste premio, se enojan. Es más, yo no sé si les toca, cuando levantan la mano en el pizarrón y dicen, pasaste, hablaste, ¿y qué te dicen? Aplaudan. Pasó un equipo a exponer, terminó de exponer, ¿y qué nos pide la maestra? Aplauso para el que expuso ¿no? en el equipo. Aplausos. Y se la pasa un aplauso y aplaude y aplaude y uno dice, o sea, si no le entendí nada al que expuso, ¿no? Entonces, ¿por qué le estoy aplaudiendo? Pasan y me encantan porque llegan con sus cartulinas, las pegan y luego se paran enfrente de la cartulina y empiezan a decir todo, ¿no? Entonces, les digo, quítense. O sea, pusieron la cartulina para aludir a ella y no la miran y la tapan, ¿no? Entonces, exponen bien, mal, como sea, pero le aplauden. Es decir, en la escuela nos dicen que lo hagas bien, lo hagas mal, hay que aplaudirte porque te esforzaste, porque le echaste ganas, porque, no sé, a veces ya no sabe uno por qué, nada más sabemos que después de que expone el equipo hay que aplaudir. Entonces, estas cuestiones que van fomentando en nosotros el reconocimiento. Si no me aplauden, me acostumbré a que me aplaudieran, hice algo bien hecho, ¿qué no me deben aplaudir? Logré hacer una cuestión muy interesante, saqué 10 y sí, o sea, hay que sacar 10. Esa es me la meten en la escuela, sacar 10 porque eso significa que aprendiste lo que se tenía que enseñar. Si tienes un 8, si tienes un 7, quiere decir que no aprendiste todo, pero lo que tenías que aprender era esto. Y los chicos dicen, es que deberían de darme un premio. ¿Quién le dijo a un chico en la escuela que le deben dar un premio por lograr algo? Entonces, esta parte de ser vanaglorioso, ser soberbio, tiene que ver con que las constantes en la escuela nos van diciendo que debería de ser así, ¿por qué no? O sea, nos ponen estrellitas desde preescolar, después quiero mi estrellita durante toda mi vida. Y luego están aquí mis hermanas que están limpiando el piso, que están lavando allá afuera, y me deberían decir, y no me van a poner mi estrellita, van a decir las hermanas, no me van a aplaudir, porque me puse a limpiar allá afuera. Sabemos que así es. Ok, seguimos. Esta parte, desobediente a los padres, creo que no necesitamos hablarlo tanto. Yo recordé, alguna vez platicando con unos señores en la sierra, me decían, es que mi hijo es muy desobediente. Cuando entró a la escuela, dejó de hacerme caso, dejó de obedecerme. Y le preguntaba yo, ¿por qué? Y me dice, es que en la escuela le enseñaron que las personas que no saben leer son ignorantes. Y yo no sé leer, entonces me dice que soy ignorante. Y cuando yo le digo, es que hijo, así se hace, me contesta, tú no sabes. Pero es un ejemplo nada más. En la escuela también nos enseñan que hay personas que no teniendo estudios, no podrían entonces dirigir, hablar, mandar. Debemos de seguir a aquellos que sí saben, nos dicen. Y de manera muy subliminal, nos queda claro que entonces deberíamos de seguir a aquellos que sí saben y a los que no. Hoy en día en México nuestros padres no llegan a tantos estudios y entonces no sé si esto suceda con la gente que ustedes conozcan, pero a mí me tocó verlo muy de cerca en estas comunidades de gente muy humilde que tenían estos problemas con sus hijos, que ya no les hacían caso, con estudios de primaria, decían ya sé más que tú, entonces ya no te voy a hacer caso. Ok, seguimos con el tercer versículo. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Cuál tomaría yo de todos estos? Sin afecto natural, calumniadores, intemperante, ese significa que no se puede aplacar o templar, no tenemos control. Crueles, yo creo que eso es algo que hemos estado viendo hoy en día. La escuela, el mundo, nos están llevando a una crueldad muy grande.
¿no? El bullying creo que lo tenemos presente, la escuela está tratando de ver qué hace, pero una cosa muy importante que está sucediendo en la escuela es que le están enseñando a los jóvenes a manejar sus emociones. Nos enseñan a respirar, nos enseñan a negociar, nos enseñan a dialogar, nos dicen que hay muchas estrategias y nos las están enseñando en la escuela, en donde yo voy a aprender a controlar mis emociones, a saber qué debo decir, cómo lo debo decir y evitar mostrar aquellas emociones que me están embargando en un momento dado. Y me dicen que eso no es correcto porque debo ser profesional, que debo ser un experto, debo de ser más sabio, me dicen. Entonces, mostrar mis emociones no se está aceptando en la escuela. ¿Qué otra cosa era la que iba a decir acá? Bueno, sentir malestar y odio también, es parte del autocontrol, es parte de este nuevo programa que nos está diciendo que controlemos, simplemente. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Otra versión dice, amadores de los placeres más que de Dios. Y aquí estaría una parte muy importante en relación a lo que en el mundo actual yo he visto. Yo he visto una gran cantidad de pasatiempos, una gran cantidad de juegos, una gran cantidad de acciones que nos buscan no sentirnos dañados. Yo no sé si en la escuela ustedes tuvieron la oportunidad de charlar con un psicólogo. El psicólogo tiende a decirnos, estás bien. Es que odio que me estén, estás bien, te dice el psicólogo. O sea, ¿cómo el odio está bien? Porque el psicólogo nos dice que se vale odiar, que se vale enojarse, que se vale hacer berrinche, que se vale explotar. Tenías una razón justificada. ¿Cómo me acuerdo que a mí me decían, cuando estábamos en una discusión, él dijo, no, él dijo, no, él dijo. Y llegaba el psicólogo y nos decía, todos tienen su verdad. Y cada quien tiene su verdad y desde su verdad todos estamos bien. Entonces decía, ¿tú cómo lo viste? Y dice, no, es que cuando yo le dije y él me enseñó, ok, ¿tú así lo entendiste? Sí. ¿Tú qué entendiste? No, es que yo le dije y él me enseñó, ok, entonces tú también estás bien. Entonces tú estás bien, tú estás bien. Entonces estábamos bien los dos y ya no había pleito. Y en ese momento, como persona que necesita que le den la razón, te sientes bien. Y dices, perfecto, ya me dieron la razón, estoy bien. Y la otra persona dice, pues yo también estoy bien, ya me dieron la razón. Pero no se resolvió el conflicto, no se resolvió el problema. Y cada quien se fue feliz, porque no importa resolver el problema, importa que te sientas bien, ¿no? Entonces, nos lleva a sentir deleites, a sentir placer. Si te molesta, no lo hagas, te dicen. Si te incomoda, no te lo comas. No necesitas estar, o sea, no necesitas sufrir, te dicen. Disfruta. No, ¿qué necesidad de sufrir? Eso es un mensaje que también nos ponen en la escuela y nos dicen que nos dediquemos a hacer cosas que nos gustan, cosas que nos hacen sentir bien y que no nos incomoden. A hombres traidores impetuosos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿A qué significa que no tienen piedad, que tienen una clemencia pero falsa? Misericordia, compasión falsa. No aceptan que se dé piedad. Por ahí en la escuela también se usa la frase, que no le tengas lástima a la gente, no sé si la han escuchado. Te dicen que lástima no le debes tener a las personas, que es ofender. Si es que me da lástima, no les debes tener lástima, estás ofendiéndolas. Debes tratarlas con dignidad, con respeto, pero no sientas compasión por las personas. Y termina esta parte porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Este es un ejemplo de la época, arrastradas por diversas concupiscencias, es decir, por distintos pecados, por distintos vicios. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres fueron los adivinos que en la época de Moisés lanzaron su vara igual que Moisés,
para mostrar el poder de Dios. O sea, la vara de Aarón fue tirada al piso y se volvió en una serpiente, y Janes y Jambres dijeron también nosotros podemos, ¿no? Y mostraron que ellos también podían hacer lo llamaron engaño. Simplemente aquí lo que nos está diciendo Pablo es que estos hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, también usan las mismas actividades o estrategias que usan los hombres de Dios. ¿Recuerdan? Los recuerdo al momento del inicio de este capítulo, eran maestros de la fe, maestros falsos. Así que, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha liberado el Señor. Aquí lo que está dando ya es una reflexión sobre qué es lo que le pide a Timoteo que haga. Tú has seguido mi doctrina, y es lo que nos tendríamos que preguntar nosotros. ¿Hemos seguido la doctrina, la conducta, el propósito, fe, longanimidad? Buscado en el diccionario, es un ánimo largo, eso significa longanimidad, pero se usa como una persona con mucha misericordia, con mucha caridad. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, eso es lo que le dice a Pablo a Timoteo que debe seguir o mantener ante la presencia de estos hombres con estas características. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y aquí la parte a la que quería yo llegar. Sabiendo de quién has aprendido. Así que nos enfrentamos a personas que nos enseñan, dicen enseñarnos, pero a veces su enseñanza podría no estar tan apegada a lo que sabemos nosotros, creyentes, que debemos hacer. Así que, ¿de qué manera nos enfrentamos a estos falsos maestros, a esta forma de trabajo que nos hacen realizar en la escuela, en la vida, en el mundo? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué aprendí? ¿Cuándo lo aprendí? Porque es lo que le está diciendo a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido. Y entonces, aquí había marcado en 2 de Timoteo lo que les dije al principio, la fe no fingida. ¿De quién la aprendió? ¿Se acuerdan? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. ¿Quién le enseñó a Timoteo? Su mamá y su abuelita, Loida y Eunice, le enseñaron. Y es lo que le vuelve a recordar a Timoteo. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y luego le dice, ¿por qué es importante esto? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Así que este es el ingrediente que nos falta en todo lo que anteriormente enumera Pablo. Y hace una afirmación. Toda escritura, hablando de las sagradas escrituras, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? ¿A quién le suena o cómo le suena? Confrontar, para decirte te estás equivocando. Eso es redarguir, decirte estás mal. Entonces, redarguir para corregir, para instruir en justicia, orientar sobre qué camino seguir, convencer, reprobar, amonestar, señalar la falta o el error para enmendar o conducir, comunicar conocimientos, habilidades, ideas, experiencias con intención de que las aprenda, proceder respetando la verdad. Es como que todas las ideas que se pueden proponer a partir de que leemos, ¿a fin de qué?
el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y de allí iría yo a la parte que tenemos al final, en el capítulo 4 de Timoteo, 1 de Timoteo. Porque una vez que ha terminado esta parte donde le dice en los postreros días, y estamos en los postreros días, existirán este tipo de individuos. Hay mucho en la escuela, hay Feng Shui, del yoga, que también está la meditación, también se les está enseñando a los niños a meditar, en preescolar se les está enseñando a meditar, para que controlen sus emociones, para que ya no se pongan nerviosos, para que no hagan berrinches. A las señoras que están embarazadas les ponen a hacer ejercicios también para que no se pongan nerviosas, para que, imagínense, desde el embarazo le están enseñando ya a los niños cómo controlar, cómo enfrentamos, cómo entendemos y cómo distinguimos. No es fácil. Tenemos entonces dos cosas importantes, saber que estamos en el mundo, y la recomendación de Pablo en los primeros 3 versículos del capítulo 4, donde le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Es lo que te encarezco, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El 4 también. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuáles son las fábulas? Muchas cosas que se manejan en la vida en donde nos dicen: te sientes mal, vete a poner agujas, te vas a sentir mejor. Son ideas que nos dicen: con eso vas a resolver tu problema. Vete a que te den una hipnoterapia y que te digan que eres grandioso y que va a estar muy bien, y con eso solucionas tu problema. Vete a ver a un consejero que te ayude para que resuelvas tus dificultades con tu esposa, con tus hijos. Las fábulas pueden ser un sinfín de posibilidades que en el mundo se están moviendo. Yo creo que las vemos tan pronto nos las presentan, las vemos tan pronto nos invitan a participar, las identificamos como cosas que no son la respuesta, que no me van a tranquilizar, que no me van a hacer sentir relajada. Quizá es un momento pequeño de relajación, pero sabemos que no me van a dar la respuesta a la vida que yo quiero realizar. Y entonces regreso a la parte importante que señalamos desde el principio. Tenemos enseñanza en la casa de Dios, tenemos aprendizaje en la Sagrada Escritura. Ese es el centro, esa es la parte que no podemos desechar. La labor como creyentes es saber incluir todo este aprendizaje en mi vida. Y recuerden, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso también pertenece al joven que se forma en la escuela. Estamos en la escuela, nos vamos a formar, vamos a aprender un oficio, vamos a trabajar, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y debemos de entenderlo, porque nuestra meta no es una medalla, nuestra meta no es el triunfo, no son los aplausos, nuestra meta no es tener un coche, tener una residencia, tener mucho dinero. Nuestra meta va más allá de lo que en el mundo nos ofrecen. Nuestra meta está en estar en presencia de Dios y compartir su reino. Y entonces, no es fácil, como jóvenes tenemos que ir comenzando en este camino e ir asimilando toda esta formación, compaginándola y dejándola a un lado en un momento dado, sabiendo que es del mundo y que en el mundo así la ven y así la entienden, pero no es parte de lo que yo debo ser ni debo realizar para con Dios y para con mi vida. Tenemos abuelas
tenemos madres, ustedes tienen madres, tienen abuelas, padres, testimonios donde las Sagradas Escrituras se han aprendido desde casa. Las tenemos y las hemos asimilado y nos toca transmitirlas. Recuerden que en esta parte lo comenté, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, mantente en la palabra y manténla no solo en tu mente, sino en tu corazón. Y con eso cerraría. Muchas gracias.